estén en línea. Cuando la emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días, les habla Gabriela, analista de AvaTrade. Comenzamos este día miércoles 16 de enero con un nuevo seminario de apertura de la sesión americana. Ya son las 9:34 de la mañana en Nueva York y antes de comenzar, y como siempre, les voy a hablar un poco acerca del riesgo que conlleva el operar dentro de este tipo de instrumentos. Les recuerdo que el trading en CFDs, spread betting y opciones conlleva riesgos y puede provocar la pérdida de su capital. La CNMV cree que debido a su complejidad y riesgo, la adquisición de CFDs, Forex y opciones no son adecuadas para los inversionistas minoristas. Recuerden que las plataformas de trading les permiten utilizar la herramienta de apalancamiento. Esta herramienta podría amplificar las ganancias como también podría amplificar las pérdidas y estas podrían llegar a ser superiores a la cantidad invertida originariamente para adquirir el producto. Así que ya visto eso, nos vamos de inmediato con la revisión de los mercados del día de hoy y vamos a partir con los movimientos dentro de la libra frente al dólar. Quizás no todos tuvieron la posibilidad de asistir al seminario del día de ayer, de las perspectivas para el 2019, donde les entregaba una pequeña actualización de lo que había finalmente ocurrido con la votación del acuerdo al cual había llegado Theresa May y el gobierno de Reino Unido con la Unión Europea. Y finalmente lo que tuvimos como información fue el haber conocido el total rechazo del acuerdo que ya todos conocemos, así que eso generó movimientos dentro del mercado, no un movimiento tan drástico hacia la baja por parte de la libra frente al dólar, porque la libra venía cayendo horas antes de que se diera a conocer la noticia, en base a todos los rumores respecto a que efectivamente el acuerdo iba a ser rechazado por el Parlamento, así que gran parte de los traders comenzaron con las ventas temprano en la mañana y luego cuando ya salió la noticia se realizó la toma de ganancia en torno al nivel psicológico de los 1.27, que es el nivel psicológico más importante que tenía este instrumento y que claramente respetó durante la sesión de trading del día de ayer. Hoy día el precio también tiene un leve sentimiento bajista, está con bastante volatilidad y eso se ve reflejado en las mechas que tiene tanto en la parte superior como en la parte inferior, que permite dar cuenta de que los traders en sí no están más polarizados hacia algún lado, ya sea hacia el alza o hacia la baja, sino que están completamente indecisos respecto a lo que pueda estar ocurriendo. Y esto tiene que ver con el voto de censura que se iba a estar generando, o se iba a estar debatiendo, durante la sesión de trading del día de hoy, por parte de Theresa May. El Parlamento iba a estar realizando la discusión respecto a si se le daba un voto de censura a Theresa May, y si es que eso finalmente se daba, se tendría que llevar a cabo elecciones de manera anticipada. Así que eso era algo importante. De hecho, este fue un duro revés que sufrió la primera ministra británica en la Cámara de los Comunes. Obviamente se abre un periodo de incertidumbre en la región y en torno a la permanencia de Theresa May en el gobierno. Así que en términos de los fundamentales y variables que llegan para los próximos días, tenemos que estar muy atentos con esta moción de censura que se estaba convocando para el día de hoy por el líder de la oposición, que es Jeremy Corbyn, con el objetivo de forzar unas elecciones generales. Si el gobierno pierde la votación, entonces se abriría un periodo de 14 días en los que Theresa May u otro candidato podrían tratar de ganar el respaldo mayoritario del Parlamento para formar un nuevo ejecutivo. Y tras ese plazo se inicia de forma automática el proceso para celebrar comicios si es que nadie ha logrado la mayoría necesaria. Tenemos este tema, también tenemos un plan B que todos conocemos que es por parte del gobierno, en donde Theresa May cuenta con un plazo de alrededor de 3 jornadas parlamentarias hábiles, es decir, hasta el próximo día lunes, para exponer ante los diputados un plan del Brexit alternativo al que fue rechazado, y previsiblemente esta propuesta podría ser enmendada y votada por los parlamentarios, lo que abriría la puerta a que los diputados tengan cierto control sobre los siguientes pasos a seguir. Si supera la moción de censura, Theresa May planea reunirse con el resto de fuerzas políticas para explorar posibles planes que puedan contar con un respaldo mayoritario en la Cámara de los Comunes. Los conservadores euroscépticos, el Partido Demócrata Unionista han llamado a Theresa May a renegociar el acuerdo y deshacerse de la cláusula de salvaguarda para Irlanda del Norte, que es el punto más conflictivo del texto. Sin embargo, la Unión Europea ha descartado hasta ahora reabrir la negociación de este pacto que recibió el visto bueno de los 27 países comunitarios restantes en el mes de noviembre. Otro escenario que tenemos es que se tenga una salida no negociada. El artículo número 50 del Tratado de Lisboa y la propia legislación británica establecen que el Reino Unido abandonará la Unión Europea sin un acuerdo el próximo 29 de marzo en caso de que no se ratifique para entonces un pacto
o bien se pacte una extensión del plazo. Según el Banco de Inglaterra, este escenario podría provocar una caída de alrededor de un 8% del Producto Interno Bruto británico en pocos meses, lo que obviamente es una perspectiva bastante negativa para la economía a nivel local. Y también tenemos otras opciones como por ejemplo aplazar el Brexit, que si Theresa May sigue a cargo del gobierno ya ha dicho que no lo va a aplazar. Y eso también tiene sentido porque una de las dificultades de este escenario son los comicios comunitarios previstos entre el 23 y el 26 de mayo. Así que un retraso de unos 3 meses permitiría que el Brexit se ejecutara antes de la primera sesión del Parlamento Europeo tras los comicios en el mes de julio, mientras que una extensión más larga complicaría obviamente el encaje de términos legales del Reino Unido en este bloque. Y por último también tenemos los escenarios de cancelar el Brexit o realizar un segundo referéndum. El 51,9% de los votantes en este caso en el mes de junio del año 2016 fueron los que votaron por la salida de la Unión Europea. Ahora dicen que hay cada vez una mayor cantidad de personas que se está arrepintiendo de esa votación, entonces se podría llevar a cabo un segundo referéndum, pero Theresa May también ha descartado este tipo de opción. Ahora, obviamente, Jeremy Corbyn mantiene que si no logra forzar unas elecciones generales anticipadas, valorará otras opciones sobre la mesa, incluida la de respaldar una nueva consulta. Y también, por supuesto, está la dimisión de Theresa May, que es el escenario de los menos posibles. Ella ha dicho que ella no va a dejar el puesto por su propia voluntad. Ella ya ha superado una moción de censura gestionada desde su propio partido hace un par de meses atrás, semanas atrás, y a pesar de eso los analistas locales advierten de que la abrumadora derrota que Theresa May sufrió este día martes en el Parlamento británico dejaría a la jefa de gobierno en una situación particularmente débil. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre, pero son varios los escenarios que tenemos que estar trabajando, evaluando, y por supuesto eso podría traer mucha incertidumbre dentro de los mercados. Hoy día también tuvimos, por supuesto, declaraciones del embajador de Reino Unido, Jamie Bowden, quien aseguró que se van a estar llevando a cabo conversaciones entre Reino Unido y la Unión Europea para tratar de mantener los lazos. Así que trata de calmar un poco los ánimos de otros países. Tenemos ahora también declaraciones del ex primer ministro del Reino Unido, que es David Cameron. Él afirmó que la consulta que se llevó a cabo en el 2016, que fue cuando él era primer ministro en Reino Unido, formaba parte del programa electoral conservador y que varios diputados de diversas bancadas lo validaron. Así que él no se arrepiente de haber convocado este referéndum. Solo se recrimina por haberlo perdido, porque él era pro Unión Europea y no pro Brexit. Así que eso es lo que entregó como declaración el día de hoy. Él aprovechó también la instancia para entregar su apoyo a Theresa May tras el fracaso en la Cámara de los Comunes y consideró que lo correcto ahora era buscar alguna alternativa que permita concluir el proceso de ratificación del acuerdo de divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre dentro de los próximos días. Hoy día, como era esperado y como les había mencionado el día de ayer, teníamos también declaraciones por parte del Banco de Inglaterra, que era esperado, declaraciones del gobernador del Banco de Inglaterra durante la sesión de trading del día de hoy, sobre todo para poder saber cuál era la postura del Banco de Inglaterra luego de la votación que se llevó a cabo en la Cámara de los Comunes. Y el Banco de Inglaterra dijo que los mercados han estado asumiendo que el Brexit se va a retrasar, pero sí están esperando algunas definiciones. Obviamente, en un primer momento la libra esterlina estuvo a la baja, pero después rápidamente se revalorizó frente al dólar, frente al euro, y fue lo que vimos el día de ayer, en donde el precio no logró cerrar por debajo de los 1,27. Me había llegado una pregunta hace un par de minutos atrás de Carlos que dice, ¿cómo sabes identificar la resistencia psicológica? Son números enteros. Los números psicológicos o los niveles psicológicos son números enteros que terminan en 0,0, 1,27, 1,28, 1,28,50. Mira, ¿por qué se llaman niveles psicológicos, ya sean soportes psicológicos o resistencias psicológicas? Eso se llama así porque el ser humano tiende a redondear números. No te dice exactamente el número en el cual está cotizando un instrumento. O sea, cuando tú te compras un auto, probablemente no digas que te costó $5,656, sino que vas a decir que te costó $5,500 o $6,000
o 5.700, pero no 5.656, ¿me explico? Entonces, lo mismo ocurre en el mercado Forex y los niveles psicológicos suelen ser los niveles que terminan en cero. Por ende, 1.27, 1.28, 1.30 son niveles de fácil recordación y por lo mismo todos los traders están mirando esos niveles y también suele ocurrir que justamente en esas zonas se tiende a respetar los soportes y las resistencias. En términos del Brexit, Mark Carney dijo hoy día que los mercados creen que la salida del Reino Unido de la Unión Europea se va a retrasar. Dijo que hubo una marcada subida de la libra después de la votación que todos vimos y el comentario de los mercados públicos que coincide con la propia información que ellos han tenido, que indica que ese aumento refleja la expectativa de que el proceso de resolución se va a extender y que la posibilidad de un Brexit sin acuerdo podría haber disminuido. Eso fue lo que entregó como datos hoy. Él compareció ante la Comisión del Tesoro de los Comunes, donde respondió preguntas de los diputados sobre los riesgos para la estabilidad económica del Reino Unido que incluyen el Brexit, pero también la desaceleración de la economía en China y la guerra comercial entre, obviamente, China y Estados Unidos. Y él dijo que los mercados, al igual que el país en su conjunto, esperan que el Parlamento señale la dirección que ha de tomar el proceso de salida de la Unión Europea y aseguró que es de esperar una continua volatilidad. Él se mostró confiado en que el sistema financiero británico está preparado y va a resistir los diferentes tipos de impacto que podrían producirse y recordó que los bancos han sido obligados a apartar capital de reserva que podría ser liberado para estimular el crédito. Eso es algo importante. También se proyectó en el mes de noviembre, el Banco Central proyectó que si se daba un Brexit sin acuerdo y sin periodo de transición, y que se diera efectivamente el 29 de marzo, podría causar una caída del Producto Interno Bruto de un hasta 8% sobre el nivel actual de aquí hasta el 2023, lo que obviamente instigaría una recesión a nivel local. También dijo que este escenario es el de máximo choque. Esto podría hacer que la libra se deprecie hasta un 25%, que se dé un aumento de una inflación a un 6,5%. También dijo que el desempleo subiría alrededor de un 7,5% y las tasas de interés podrían incrementarse hasta un 5,5%. Así que no es muy buen augurio lo que nos está mencionando Mark Carney. O sea, claramente él está tratando de entregar señales claras de que un Brexit el 29 de marzo sin acuerdo provocaría un impacto mayor y catastrófico dentro del Reino Unido, que sería incluso mayor que el impacto que tuvo la crisis financiera que estalló en el año 2008. Así que dijo que la economía en este momento se mantiene estable, aunque ha estado un poco ralentizada, y los últimos datos de inflación que se publicaron justamente el día de hoy indican que el índice de precios al consumidor cayó a un 2,1%, que es su nivel más bajo en casi 2 años frente al 2,3% del mes anterior. Y esto tiene que ver mucho con que los consumidores a nivel local están dejando obviamente de consumir y están buscando ahorrar en base a todo lo que pueda estar ocurriendo a futuro con el tema del Brexit. Así que para que lo tengan presente. En el caso de la libra frente al dólar, estamos justo con el precio metido entre una media móvil de 100 y una media móvil de 200. Por ende, los movimientos hacia el alza estarían acotados en base a esa media móvil de 200 periodos en los 1.29,81. Tenemos al precio también respetando un soporte en los 1.28,26 en el corto plazo. Y vamos a tener que ver qué es lo que pasa con Theresa May el día de hoy. Hay que ver qué es lo que pasa durante estos próximos días respecto al Brexit para poder definir cuál podría ser el próximo camino que pueda seguir la libra frente al dólar. Tenemos mucho en juego. Tenemos hasta el 29 de marzo para saber qué es lo que va a ocurrir. Y ante lo mismo, probablemente la libra frente al dólar, como lo mencionaba el día de ayer, se mantenga en una zona en que le parezca cómoda, es decir, que no caiga por debajo de los 1.24.500 y que no suba por sobre los 1.30.70. Esos podrían ser niveles en los cuales el precio podría mantenerse de aquí a ver qué es lo que ocurre el 29 de marzo. Así que para la sesión de trading del día de hoy, en términos de niveles, los niveles claves serían 1.29,81 y 1.28,26. Pasando al euro frente al dólar, el euro frente al dólar obviamente también ha tenido movimientos hacia la baja durante la sesión de trading del día de hoy, porque obviamente lo que está ocurriendo con Reino Unido le afecta directamente también a la Unión Europea, porque es la contraparte. Y en términos de datos, hoy día también hemos conocido algunos datos. Conocimos que la inflación en Alemania se mantuvo en un 1,7% en términos anuales. Conocimos que las nuevas órdenes industriales en Italia, en términos anuales, cayeron drásticamente a un menos 2,0% desde un 1,8% que habíamos tenido el mes anterior. No es positivo. Las ventas industriales en Italia también cayeron desde un 2 a un 0,6%.
Tuvimos otros datos también provenientes desde Italia, como por ejemplo las cifras de inflación, que sí se lograron mantener en torno a un 1,1%, así que ahí no tuvimos grandes variaciones, pero preocupa lo que estamos conociendo como datos en Europa, porque no son datos positivos. Hemos visto caídas, vimos que el crecimiento de Alemania no logró moverse hacia el alza, sino que se movió hacia la baja, y eso demuestra que hay una ralentización a nivel local y es la principal economía de Europa en este momento. Así que, ojo con eso. En términos de niveles, habíamos mencionado ayer que el precio estaba cotizando entre los 1,15 y los 1,13,56. Todavía esos son los niveles más importantes para el euro frente al dólar. Para la sesión de trading del día de hoy está testeando si logra quebrar los 1,14. De lograrlo, ya entonces el próximo nivel de soporte está en esos 1,13,56. De lo contrario, el precio podría quedar entre los 1,14,45 y los 1,13,56. ¿Qué es lo que ha pasado con el dólar frente al yen? El dólar frente al yen ha logrado tener también un poco de movimiento hacia el alza, pero acotado. No hay nada que nos venga a decir que estamos con fuertes movimientos hacia el alza por parte del dólar. Sí hemos conocido algunos datos hoy día por parte de Estados Unidos. Conocimos el indicador de precios de importación para Estados Unidos, que quedó en un menos 1%, mejor de lo que el mercado estaba esperando, que era un menos 1,3%. Vamos a conocer también datos dentro de la sesión de trading del día de hoy, como por ejemplo la publicación del libro Beige de la Fed, y eso te podría traer también información respecto a la salud económica a nivel local. No hemos tenido más datos provenientes desde Estados Unidos. Hemos tenido un pequeño respiro por parte del yen y una mayor ventaja por parte del dólar, pero todavía los niveles siguen siendo 109 y 108 para el dólar frente al yen. Pasando al mercado de acciones en términos de los mercados a nivel global. Los mercados a nivel global han resistido bastante bien a esta derrota de Theresa May en el Parlamento británico. ¿Por qué? Porque los inversionistas vieron la posibilidad de un posible estancamiento legislativo que fuerce a Reino Unido a aplazar su salida de la Unión Europea. O sea, ellos ven ya como escenario más probable que se aplace el Brexit, porque consideran que Reino Unido no va a dejar la Unión Europea sin un acuerdo por todo el impacto negativo que esto significa y que ha logrado entregar como proyección el Banco de Inglaterra. Así que ante estas proyecciones negativas, esperan los inversionistas que Theresa May aplace el Brexit, tengan más tiempo para seguir negociando, tengan más tiempo para seguir evaluando distintas futuras relaciones que pueden estar siguiendo con la Unión Europea. Así que se prevé que Theresa May supere la moción de censura, pero los inversionistas ven pocas señales de avance en el impasse por el Brexit y por lo mismo están aumentando sus apuestas a que Reino Unido se verá forzado a aplazar la salida planeada para el 29 de marzo. No muchos tienen claridad sobre lo que eso significaría para el país en el largo plazo, pero a raíz de lo mismo, las acciones, por ejemplo, en Asia fueron impulsadas hacia arriba por algunas señales que ha estado entregando China respecto a medidas para apuntalar su economía que está en desaceleración, y también porque la Reserva Federal de Estados Unidos podría dar una pausa en sus alzas en las tasas de interés, lo que le daría un poquito de respiro al mercado accionario. Así que, como hay algunos que están previendo ahora la posibilidad de un Brexit un poco más suave, la libra esterlina también retomó la senda alcista, leve hacia el alza, y tenemos esta calma en los mercados a nivel global. Yo les mencioné el tema de China, ¿cierto? El tema de más estímulos para China. Más estímulos para China se dio a conocer el día de hoy, cuando conocimos que el Banco Central de China inyectó un monto récord de 83.000 millones de dólares al sistema financiero para evitar una escasez de liquidez que presionaría más a la economía que ya está en desaceleración. Así que ellos están prometiendo aumentar las medidas de estímulo este año y harán más para proteger los empleos, mientras que, como lo vimos el día de ayer, el crecimiento económico de China está alcanzando niveles mínimos que no se veían desde hace 28 años. Así que claramente necesitan estas medidas. La noticia es clara, eso sí. La noticia es clara, y es que la economía china necesita ayuda en este momento. Ha sido la mayor inyección neta del banco en un día jamás registrada. Es primera vez que se realiza una inyección de capital por parte del Banco Central de China por esa cantidad. Y fue un día después de que el planificador estatal chino, el Banco Central y el Ministerio de Finanzas ofrecieron garantías a los inversionistas indicando más gastos y otros tipos de respaldo. Así que claramente estamos frente
a un mercado que necesita ayuda. Hay datos comerciales que son más débiles, hay una reducción también en la actividad fabril, que no es positivo, habla de esta desaceleración, y las autoridades concuerdan ahora en que la economía necesita más respaldo decisivo y que la gran inyección de hoy refleja eso. El Banco Popular de China dijo que la inyección busca asegurar que haya fondos abundantes en el sistema financiero. ¿Por qué? Porque la liquidez general del sistema bancario estaba cayendo rápidamente. Vamos a ver, se prevé que China también entregue su reporte de crecimiento el día lunes y se espera que la cifra esté en torno a un 6,6% en el 2018, que sería un enfriamiento respecto al 6,9% que habíamos tenido en el 2017, y esta sería la tasa más baja de expansión que se haya visto en el país en los últimos 28 años. Así que eso es interesante. Obviamente este impulso trae a los inversionistas cierta calma porque el Banco de China está haciéndose cargo del problema que se estaba viendo y esto podría ayudar a detener la desaceleración. Por eso hay cierto optimismo dentro del mercado del día de hoy. Hay optimismo por eso, hay optimismo porque a raíz de toda esta presión que siente China probablemente esté más dispuesto a acabar con la guerra comercial y también por el tema del Brexit en donde probablemente se tenga un aplazamiento. En el caso del Standard & Poor's, el precio cotiza en torno a los 2.620 puntos, la resistencia sigue estando en 2.629, solamente si logra quebrar sobre ese nivel retomaría la senda hacia el alza a través de la línea de tendencia alcista, pero todavía la media móvil de 100 y la media móvil de 200 le entregan un sesgo hacia la baja. El Dow Jones, por otro lado, también tuvo una apertura alcista el día de hoy, logró superar los 24.000 puntos el día de ayer con un precio de cierre y va en búsqueda de la próxima resistencia en 24.267, y el Nasdaq está superando los 6.631, que era la resistencia que teníamos marcada ayer, y va en búsqueda del próximo nivel de resistencia en 6.771. Para el mercado de materias primas, el oro, a pesar de este pequeño optimismo que impulsa los mercados hacia el alza, el oro hoy día está también cotizando hacia el alza porque a pesar de todo esto se considera que hay un sentimiento de incertidumbre dentro del mercado que lleva a que los inversionistas demanden más oro. Y eso es lo que nos ha llevado a ver cómo este instrumento se mantiene cotizando entre los 1.285 y los 1.300. Siguen siendo esos los niveles de precio clave para este instrumento, por lo menos de aquí al cierre de la semana, porque probablemente todavía sigamos conociendo información que podría traer más incertidumbre dentro del mercado. Y en el caso del petróleo, el petróleo se mantiene entre los 50 y los 52,83 durante la sesión de trading del día de hoy. Conocimos hoy día algunos datos provenientes desde China. La producción de crudo de China se espera que se mantenga estable en el 2019. Recuerden que China es el mayor importador de petróleo del mundo y se espera que la producción se estabilice en 190 millones de toneladas en el año 2019, que es el mismo nivel que se tuvo en el año 2018. También se indica que podría haber algunas petroleras chinas que podrían verse en problemas para elevar la producción a nivel local y aumentar las reservas pese a que el presidente de China llamó a elevar su contribución a la seguridad energética a nivel nacional. Así que eso es algo importante. Se prevé que el consumo baje, eso sí, y eso podría llevar a que la demanda también caiga levemente, pero todavía eso está en veremos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Sin embargo, los niveles para el precio del petróleo siguen siendo los 52,83 y los 50. En el caso de las criptomonedas, no hay mucha sorpresa, el soporte sigue siendo 3.555, el precio está detenido en torno a esa zona, la resistencia más importante la tenemos en 4.173 y el soporte más importante lo tenemos en 3.140. Para las divisas de mercados emergentes, como el dólar frente al peso mexicano, la tendencia bajista continúa, finalmente ayer el dólar se dio frente al peso mexicano, hoy día tiene un leve repunte, pero a pesar de esto todavía cotiza por debajo de los 19.00, cotiza en 18,98, está dando la pelea para ver si logra cerrar por sobre los 19 o por debajo de los 19. Si logra cerrar por debajo de los 19, eso indicaría que todavía hay mayor presión hacia la baja por parte del dólar frente al peso mexicano, y esto viene acompañado de que Donald Trump no haya conseguido el dinero que estaba solicitando y que lo ha llevado a tomar la decisión de paralizar el gobierno en estos últimos días. Ya son más de 24 días en los cuales el gobierno está paralizado ante la nula respuesta por parte del Senado respecto al pedido que hizo. Así que si eso continúa,
cada vez disminuye más la probabilidad de que Donald Trump construya el muro y eso hace que el peso mexicano se aprecie frente al dólar, así que eso presionaría aún más al precio de este instrumento que podría buscar los 18,68. Niveles claves son 18,68 y 19,17. Para el dólar frente al peso chileno, también hemos tenido movimientos bajistas durante la sesión de trading del día de hoy. El precio tocó los 675,61, pero rápidamente cayó y está en búsqueda de los 667,53, que es el próximo nivel de soporte más importante y que mantiene prácticamente desde el día 5 de octubre del año pasado, en donde tuvimos algunos falsos rompimientos, pero el precio no logró continuar por debajo de esa zona y rápidamente subió a los 700. Vamos a ver qué es lo que ocurre dentro de los próximos días, pero si logra quebrar los 667,53, ya el próximo nivel de soporte está en 657,31. Así que bueno, hoy día estuvo todo prácticamente enfocado en Reino Unido, era mucha noticia, mucha información, hay que seguir mirando eso muy de cerca. Les recuerdo que cualquier duda que tengan pueden enviarnos un correo de información@avatrade.com. Los dejo invitados a visitar la página de avatrade.cl, que es la página de la oficina de Chile. Ahí hay un chat en línea en donde van a poder acceder a hacer consultas y responder en vivo por parte de nuestros ejecutivos, y también los invito a seguirnos a través de las redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube e Instagram a través de la cuenta de AvaTrade Latam. Espero que tengan una excelente sesión de trading y nos vemos ya el día de mañana en un nuevo seminario de apertura de la sesión americana. Que estén muy bien. Hasta luego.